Cuando dirigimos una obra de teatro, es importante conocer cuál es el conflicto principal, cuál es la acción dramática, las unidades de acción, quiénes son nuestros personajes, cuál es la historia que se cuenta, los eventos que la conforman y cuál es la función de cada escena en esta narrativa. Si sabemos qué estamos contando, es mucho más sencillo que lo contemos eficazmente. Sin embargo, muchos directores se concentran únicamente en la historia que ponen sobre el escenario y dejan de lado el estudio de la estructura del texto. Esto es un problema porque la dramaturgia decide qué contar, pero además cómo hacerlo. Ir de la mano con quien escribe nos ayuda a imaginar un proyecto más redondo y armónico. Este video revisa algunos de los elementos que dan estructura al texto dramático y que la persona que dirige debe reconocer para expresar claramente su punto de vista o aproximación para la puesta en escena. Tradición genérica. Es muy útil para la dirección reconocer el género al que pertenece nuestra obra y cuáles son las características peculiares de este. Cuando conocemos el género teatral de la obra que vamos a dirigir, podemos potenciar sus características. Aunque hay muchas discusiones sobre los géneros y sobre la pureza genérica de los textos, resulta de mucho provecho conocer cuáles son las características principales de la tragedia, la comedia, el melodrama, la tragicomedia, la farsa y la pieza, también conocida en algunos países como drama. Y entonces poder clasificar nuestra obra antes de dirigirla. Si quieres saber más sobre las características de los géneros, puedes encontrarlas en el siguiente link. Conocer las características del género nos ayuda a trabajar con él y no contra él. Por ejemplo, si se elige una tragedia, sabemos que el lenguaje será poético y que el tono será grandilocuente. Por lo tanto, ya podemos comenzar a imaginar cómo se comportan los personajes y suponer que ninguno sale comiendo goma de mascar. Por el contrario, si estamos dirigiendo una farsa, sabemos que los personajes deben ser exagerados, caricaturescos y que las reglas del mundo que vamos a crear no serán realistas. Arquetipo. En la tragedia, en la comedia, sobre todo en la comedia del arte y en el melodrama, vamos a encontrar mayor presencia de arquetipos, aunque estos pueden aparecer en cualquier género. De acuerdo con Patrice Pavis, los arquetipos teatrales basados en la psicología de Jung son un conjunto de disposiciones adquiridas y universales del imaginario humano. Un estudio tipológico de los personajes dramáticos revela que ciertas figuras proceden de una visión intuitiva y mítica del ser humano. Estos complejos o comportamientos universales se repiten a través del tiempo. Por ejemplo, Fausto, Fedra, Edipo o Don Juan son personajes arquetípicos. El interés de estos personajes es el de superar el estrecho marco de sus situaciones particulares. El arquetipo sería, por lo tanto, un tipo de personaje particularmente general y, además, recurrente en una obra, en una época, en todas las literaturas y mitologías. Por lo tanto, cuando estamos dirigiendo una obra que tiene un arquetipo, por ejemplo, un Don Juan, ya contamos con mucha información sobre el personaje y, además, sobre cómo funciona. La dramaturgia ya tiene una propuesta muy clara y consistente durante toda la obra. A quien dirige le corresponde estudiar el arquetipo e imaginar
cómo desde la dirección se puede apoyar la lectura del mismo en los espectadores. Cuando el mito, el género y el arquetipo inspiran nuestra producción, los personajes y la propia historia tendrán más capas, por lo que serán mucho más disfrutables para el espectador. El lenguaje. El lenguaje de una obra de teatro es un aspecto estructural que se tiende a dejar fuera de la discusión cuando se está dirigiendo, porque se cree que el actor o la actriz son quienes están entrenados para decir con claridad y bien intencionados los textos. Sin embargo, la realidad, las escuelas de actuación dedican poco tiempo al entrenamiento sobre la comprensión del lenguaje de un texto, de las estructuras que se usan y del significado de estas. La dirección debe estar preparada para encaminar el análisis del lenguaje que una obra de teatro utiliza y guiar la producción sonora que el actor o la actriz realice con este. Esto es especialmente necesario en las obras poéticas con un lenguaje elevado y más aún en aquellas que están escritas en verso. Aunque la dirección no tiene que mostrarle al intérprete por medio del ejemplo cómo decir las cosas, sí debe proporcionarle un camino que le permita utilizar el lenguaje de una obra que una obra propone de manera adecuada. Para lograrlo, la dirección debe conocer el significado de todas las palabras que se utilizan en el texto. Cuando estamos leyendo teatro para presentarlo en un escenario, es importante que conozcamos todas las palabras y las referencias, pues sólo así podremos identificar el conflicto con certeza y establecer las acciones e intenciones de los personajes. Cuando trabajamos con una obra en verso, por ejemplo, Bodas de Sangre, es muy importante reconocer las estructuras rítmicas de cada verso, las palabras y los sonidos que se enfatizan, la relación que tiene esto con la acción dramática y más aún, entender el significado denotativo y connotativo de todo lo que se dice. Para poner a prueba esto último, un ejercicio sencillo es parafrasear lo que los personajes dicen. Cada que no podamos hacerlo, nos estamos enfrentando a un problema de comprensión que se debe de atender. Dirigir es muy divertido y es un reto. Para salir avante de este debemos estar preparados. Un camino importante para hacerlo es conocer cómo la estructura que la dramaturgia nos ofrece tiene un significado que debemos atender.